Asamblea Legislativa, ya que aseguran que no están de acuerdo que en Costa Rica se usen bases religiosas cristianas y de seguridad pública para oponerse al uso de la cannabis medicinal. El reverendo Martín Díaz, de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador, es teólogo y presbítero, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Además, es miembro del Consorcio Internacional de la Policía de Drogas y, en conjunto con el exteniente Jack Cole, distribuyen por el mundo su mensaje de igualdad. El proyecto de ley para regular el uso de la marihuana medicinal fue presentado por el diputado del Partido Acción Ciudadana, Marvin Atencio, hace cerca de 2 años. Sin embargo, ha recibido la oposición de legisladores evangélicos como Abelino Esquivel, Gonzalo Ramírez y otros. De convertirse en ley, este regularía el consumo y la producción quedaría en manos del Estado. Se estima que la legalización le generaría al país cerca de 37 millones de dólares en 4 años. Para hablar sobre ese tema tenemos una amplia mesa esta mañana, porque nos acompaña Martín Díaz, teólogo salvadoreño. Igualmente nos acompaña Jack Cole, exteniente estatal de Nueva Jersey. Nos acompaña también Vanessa Montalbán, investigadora de conductas sociales de la Universidad de Costa Rica, y el traductor Diego Groscos, que nos va a estar ayudando, también activista, nos va a estar ayudando con la traducción del exteniente estatal Jack Cole. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Muy buenos días. Martín Díaz, ¿por qué vienen hoy? Es interesante porque los diputados cristianos del bloque cristiano, que así se les llama, se hace llamar por la prensa, han expresado abiertamente su oposición. ¿Cómo entender? Y bueno, no ha querido hacer contacto con ustedes. ¿Cómo entender estas dos visiones dentro de una religión evangélica? Bueno, nosotros en efecto hemos tratado de reunirnos con ellos, les hemos invitado a los eventos en los que hemos participado. Lamentablemente, al parecer por sus agendas no han podido reunirse con nosotros. No es una contradicción, yo creo que tiene que ver con falta de información. Yo estoy seguro de que los diputados no tienen ninguna mala intención, estoy seguro de que su intención es loable. Sin embargo, creo que les hace falta conocimiento acerca del tema. ¿Cree usted? ¿Es conocimiento? Sí. Porque ustedes mismos van a argumentar que la visión religiosa no es la que debe estar presente en el debate del uso medicinal de la cannabis. Por un lado, como le decía, como cristianos no puedo estar de acuerdo con el prohibicionismo, empezando por el hecho de que se busca extinguir una planta, especies vegetales que son parte de la creación. Nosotros como cristianos estamos llamados a la mayordomía de la creación, entonces en principio no podemos estar de acuerdo con una ley que tiene menos de 100 años y que busca exterminar una planta que no solo sirve como medicamento, sino que también puede utilizarse para crear vestimenta, bioplásticos y todo esto en un momento histórico donde el medio ambiente y el desarrollo sustentable son importantes también. Interesante. Vamos a ampliar un poquito más sobre esa posición de ustedes. ¿Qué piensa Jack Cole, exteniente estatal de Nueva Jersey? La policía siempre ha sido la que persigue a las personas que trafican, obviamente, con drogas. ¿Cómo entiende uno cómo un exteniente tiene una visión diferente sobre el uso medicinal de la marihuana? Jack, she's asking how is it possible that a police officer has a different view regards of the legalization of cannabis and reform of drug policy. In my 26-year career in the New Jersey State Police, I spent 14 years working in undercover narcotics. I started at the beginning of the war on drugs, and I saw this grow into a real horror show, going from a problem that was minute in 1970 to a problem that is just outlandishly terrible today. I saw that the war on drugs does not work. Yo tengo experiencia de más de 26 años, de los cuales 14 funcioné como un agente encubierto en temas relacionados al narcotráfico. Yo empecé esta guerra en 1970, en la época de Nixon. Sin duda alguna, lo que yo viví y después de retirarme, lo que yo he sentido es prácticamente que esta guerra es un ridículo, es una farsa, en el aspecto de que debemos visualizar otra ruta y que la guerra ha fracasado. ¿Por qué es una farsa?
She's qué asking fracasó? why has it failed? Why is it a farce? It's failed because the massive amounts of arrests we made simply publicized the fact that the drugs were out there. It brought in more and more drugs. Supplies to the United States in the 46 years we've been fighting the war on drugs have increased by perhaps 1,000%. Una de las razones de por qué ha fracasado es que el número de encarcelamientos que nosotros hacemos, el hecho de que prácticamente publicitamos que las drogas están allá afuera, el hecho de que ha aumentado casi un 1000% los efectos en este aspecto, vemos que la razón principal es la forma que se ha administrado. And drug users in the United States over the 26 years have increased by 23 times what they were when we started the war. Y los usuarios de sustancias han aumentado 23 veces lo que eran en cuando empezamos esta guerra. Overdose deaths from hard drugs have increased by 18 times what they were when we started the war. Muertes por sobredosis han incrementado un 28% de lo que eran. And we have wasted, in my country alone, 1.5 trillion of our tax dollars fighting this war. Money that would have been much better spent to try to help people instead of trying to punish them. Y hemos gastado más de $1 trillón en esta guerra, que ese dinero pudo haber sido puesto a hacer trabajar en otras cosas. ¿Cómo queda el tema de la adicción a las personas? Es decir, ¿cómo entender que la cannabis, tal vez ahí me puedan ayudar los dos, escogen cuál primero, si Jacob o igual el reverendo Martín Díaz, ¿cómo entender el tema de la adicción en toda esta discusión sobre el cannabis medicinal? ¿Cómo entender que esto puede ayudar a curar versus o ayudar a una persona versus la adicción que generan las personas? Yo voy a tomar esa por Jack, pero él Okay. no va a hablar mucho de acciones a ese aspecto. Entonces nos vas a hablar Primero, Diego Groscos, que es Groscos, activista. sí. Primero yo considero que debemos poner sobre la mesa lo siguiente, ¿qué es adicción? ¿Es una enfermedad? ¿Es un problema moral? Evidentemente en los últimos más de 40 años se ha implementado un sistema de criminalizar, de señalar a la persona usuaria de una sustancia, lo cual lo aleja del sistema de salud y lo deposita en las manos de criminales, lo deposita en manos que no le tienen interés alguno sobre su salud. La adicción, vamos a dejar algo claro, no hay sustancias adictivas, hay personas vulnerables. La excusa de la adicción no es suficiente terreno para seguir manteniendo las sustancias prohibidas, sino más bien reguladas, controladas, puestas en un sistema de salud, en las manos de los profesionales, con todo debido respeto, y como hemos discutido muchas veces, Jack y nosotros, los policías no son especialistas en la salud, los jueces no son especialistas en salud, los especialistas en salud son los médicos. Debemos tener un sistema que trate la adicción como se debe. Es más, recientemente varias organizaciones han denunciado a muchos centros de rehabilitaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por abusos sistemáticos a derechos. Y vamos a tocar un tema, Hogares CREA. ¿Qué realmente efectivo es Hogares CREA? ¿Realmente es efectivo poner a muchachos con una camisa amarilla en las calles, con una alcancellita y pegándose el gritillo cada 10 minutos y contando su historia? No, efectivamente no es tan necesario. Debemos reenfocar esto y la adicción debe ser tratada con seriedad, y nosotros, los canábicos, como activistas evangélicos, como ex policías, lo que queremos es un sistema de salud que deje de criminalizarnos, que nos atienda. Martín Díaz, ¿cómo entender? Porque la visión de los evangélicos, de los diputados evangélicos que sí es adictiva, que sí afecta a la salud. Bueno, el cannabis tiene el mismo nivel de adicción que el café. ¿Cree usted? El mismo nivel de adicción que el café. Eso se puede buscar y cualquiera puede tener acceso a esa información. Yo creo que es importante enfocar que
se debe pasar de un punto de vista penal a un punto de vista de derechos humanos. ¿Eso qué significa, reverendo? De que las políticas públicas tienen que incluir a las personas como sujeto de derecho dentro de un marco de regulación de las sustancias, porque hay que cuidar que los jóvenes tengan un menor acceso a las sustancias prohibidas. Para un adolescente es mucho más fácil conseguir una sustancia prohibida que una sustancia regulada. Uno de los otros argumentos que se dan es que el cannabis es una puerta de entrada y en realidad el alcohol, el tabaco son las puertas de entrada. Muchas veces el cannabis en realidad sirve como una puerta de salida. Yo he acompañado en Sudamérica a personas con usos problemáticos, porque también no tenemos que tratar a las personas como adictas, porque uno cosifica a la persona. Son personas que padecen una adicción, porque están padeciendo algo que es un momento, eso no los define como persona. Uno los cosifica cuando los trata como adictos. Entonces, hay terapias de sustitución donde se utiliza el cannabis para combatir el alcoholismo y también el consumo problemático de cocaína. Hay muchas experiencias en Sudamérica en este aspecto y creo que es importante tomar en cuenta que la reducción de daños y la gestión de riesgos es una parte importante que tiene que ser tomada por los hermanos evangélicos que son parte de la legislación, porque es una forma de proteger no solo a los jóvenes a que no tengan un uso problemático de sustancias, sino también para acompañar a las personas que por X o Y motivo deciden consumir una sustancia y que sepan qué es esa sustancia y cómo consumirla en que le haga menor daño a su cuerpo, respetando su libre albedrío, pero nosotros como pastores o el servicio público acompañarles para protegerlos de la mayor forma, dándoles un espacio seguro y que tengan también acceso a sustancias y no financien al mercado negro. La idea no es crear un mercado, el mercado existe y el mercado está en manos del narcotráfico. El punto es quitarle ese mercado que existe a grupos armados y que pase a manos del Estado. Uno puede estar o no de acuerdo con el consumo de cannabis o con el uso medicinal. Dame un minuto, Diego Groscos, para escuchar la voz de Vanessa Montalbán, investigadora de conductas sociales de la Universidad de Costa Rica. Hoy ellos van a estar en la Universidad, vamos a ver, ¿hoy o mañana? Hoy van a estar en la Universidad de Costa Rica, sí, en la Facultad de Derecho. Una voz contraria a lo que ellos opinan, pero me gustaría la opinión de Vanessa Montalbán sobre esta exposición que han hecho ellos hoy aquí. Buenos días. Yo creo que primero tal vez deberían de terminar de contestar la pregunta que se hizo y con todo el respeto para Diego, creo que el señor Jack debe contestar la pregunta que se hizo. Yo quisiera saber tanto de ella como de Martín qué es una adicción, porque eso no lo han explicado y eso es un tema de fondo muy importante para que yo después pueda hacer mi intervención. Entonces yo sí quisiera escuchar qué es lo que saben, qué es. ¿Alguno? Ajá. Adelante, Jack Cole, exteniente estatal de New Jersey. To the question of addiction, actually, marijuana is not even an addictive drug. It's a habituating drug. To have an addiction, by definition, you have to have withdrawal symptoms when you stop, and you don't have that with marijuana. Marijuana is probably about the most benign drug we know of. It's safer, certainly, than alcohol. Actually, it's even safer than peanuts. 60 people die every year in the United States from ingesting peanuts. Nobody dies from ingesting marijuana. En términos de la adicción, el cannabis o marihuana es una de las menos nocivas para la salud pública. Realmente más gente muere por comerse un maní que por una sobredosis de cannabis. Resumiendo lo que había dicho Jack, pero quisiera yo también agregar algo muy importante. Diego Groscos. Definir adicción. Ok. Comprendemos que es una enfermedad, creo que en eso podemos partir de un punto de acuerdo, es una enfermedad, pero ¿cómo es una enfermedad? Podríamos hablar desde el lado neurocientífico, que es un estrés inducido al sistema hedónico del cerebro.
entendiendo como placer y recompensa. La correlación de la dopamina y el glutamato monosodiaco que podemos entender en los últimos hallazgos, bueno, más recientes. También entendemos la adicción como una pérdida de control, es decir, la persona pierde el control sobre el uso de sustancias. Puede haber opiniones diferentes en ese aspecto. Sin embargo, la realidad es que, ¿por qué seguimos tratando la adicción como un problema moral, cuando deberíamos tratarlo como un problema de salud pública? ¿Cuándo deberíamos decirle a las personas, como por ejemplo el diabético, el azúcar está ahí? Yo no estoy diciendo tengamos venta libre de sustancias, ojo, pero estoy haciendo una analogía. El azúcar está ahí, la persona conoce los riesgos de mucho consumo de azúcar, conoce que debe moderarse. Y el azúcar es como una droga, es como una cocaína, ¿no? Ahora, y en ese aspecto, reenfocamos eso y decimos, tratemos la adicción como tratamos la diabetes, con educación, con tratamiento. Hoy, en esta semana y el 26, estamos en un evento global que se llama Apoye y no castigue. Y eso es el norte. ¿Por qué vamos a arrojar al usuario a la calle? El proyecto Podemos seguir con la conversación porque Diego no deja, Perdón, Diego adelante. incluye cosas que el señor no ha dicho y quisiera terminar de escuchar a Martín que nos explique qué es una adicción. Bueno, hay dos tipos de consumo, un consumo responsable, un consumo abusivo. Uno padece de una adicción cuando el centro de su vida es la sustancia y toda su vida gira alrededor de conseguir esa sustancia, y bueno, ese es un padecimiento de una adicción, cuando tenés una dependencia física o psicológica de X o Y sustancia. La Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, en sus reportes anuales, dice de que menos del 15% de las personas que usan drogas padecen de una adicción. Y creo que ese es un dato importante que tenemos que tomar en cuenta también. Bueno, entonces voy a hacer mi intervención. Es que precisamente quisiera tal vez asumir una de las palabras que dijo Diego que son muy importantes. Es un tema de salud pública. Y entonces aquí en esta mesa deberían estar sentados los especialistas en salud pública que tienen que ver con esta enfermedad. Yo precisamente insistí en la pregunta para que ustedes se den cuenta que un ex policía y un muchacho que es pastor y Diego que está en recuperación, ¿verdad? O no sé si está en recuperación, pero que conoce a la licenciada Priscila Espano, que aquí la hemos tenido, que es una investigadora, que es adictóloga, de las más respetables que tenemos en este país, que está dedicada a la investigación de esta enfermedad y los modelos de tratamiento. En efecto, con ella yo me he capacitado para entender que esto es una enfermedad. Y aquí hay que empezar a hablar de eso y hay que entender qué es para que nosotros podamos validar o no y entender cuáles son las posiciones que nos están diciendo. Porque lo que ha dicho el señor Jack es ciertamente, ya se sabía hace muchísimos años que perseguir la droga iba a ser una adicción al fracaso. ¿En eso está de acuerdo, Por Vanessa supuesto, Montalbán? como lo ha dicho un montón de veces la licenciada Espano, y aquí lo dijo hace muchos años, La guerra, antes del gobierno. Digamos, Ya emprendida se sabe, sobre todo por Estados Unidos. la guerra contra es un las fracaso. drogas es un fracaso que fue asumida por todos los países en el mundo. Pregunten ustedes Y si se sigue darán siendo. cuenta, y sigue siendo Y un sigue fracaso. siendo. Porque desde los años 50, cuando se crean los programas de familia, ya se sabía que esto es un fracaso, porque perseguir a una persona enferma que tiene una enfermedad grave, que es crónica, evidentemente no resulta. Pero tampoco, y por eso insisto en este tema, porque esto es de lo que no se habla precisamente, y si nosotros no tenemos claro que estamos hablando de una enfermedad, nosotros tampoco tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Y entonces aquí viene cualquiera a opinar, y se le da el espacio a cualquiera que opine. Porque además, por desgracia, estamos en una población muy ignorante, y es una ignorancia sobre esta enfermedad que se la debemos en primer lugar a las instituciones del Estado, que no han cumplido el papel que tienen que cumplir para informar qué es esto. Y entonces comparto lo que dice Diego, este no es un problema moral, esto es no es una cuestión de vicio. Estamos hablando de que esto es un problema de salud. Entonces, si nosotros estamos hablando de que este es un problema de salud, nosotros tenemos que saber en qué consiste esta enfermedad y entonces cómo se puede ayudar a la persona que padece esta enfermedad y a las personas que están alrededor de quien padece esta enfermedad. ¿Y por qué insisto en eso? Porque así como la guerra contra las drogas era una adicción al fracaso y lo sigue siendo,
el ahora tener políticas permisivas, que eso es lo que lo que quieren ahora, también es una adicción al fracaso. ¿Y por qué lo es? Porque estamos abriendo la puerta a una sustancia más, a una población que es ignorante. Entonces, una población que es ignorante, que no sabe, que tiene un problema de salud, que no sabe si lo puede padecer, usted le ofrece lo que quiera y se va a hacer daño, porque la población no tiene educación. Aquí el tema no es la marihuana, o sea, puede ser cualquier cosa, aquí podrían correr las drogas, eso no es ningún problema. Aquí la cuestión no es esa, y la gente cree, y por eso insisten en la gente de estos grupos, ¿verdad? Creen que en realidad lo que se trata es de satanizar la marihuana, y es que realmente la marihuana ni siquiera interesa. Es más, el proyecto de ley ni siquiera interesa, y lo voy a decir por qué. Porque el tema de fondo no es eso. Si nosotros estamos hablando de que tenemos una población que se va a enfermar, aquí lo que tenemos que hablar es con los especialistas del nivel que corresponde y que este pueblo se merece, gente seria, de instituciones serias con las que estamos trabajando, que venga aquí y explique qué es la enfermedad, porque dice Diego que los médicos saben, pero con todo respeto, aquí hay que decir la realidad, nuestros médicos en este país y en muchas partes no están capacitados sobre esta enfermedad, y entonces todos los días le recetan medicamentos de género adictivo a personas que se van a enfermar. Los médicos no lo saben, los pacientes no lo saben. Y aquí es muy interesante además, porque precisamente como se ignora este concepto, aquí de lo que se habla es de consumidores. ¿Y por qué interesa hablar de consumidores? Porque los consumidores no son personas, los consumidores no tienen rostro. Los consumidores son los que le interesan al que quiere comerciar con una sustancia que le va a hacer daño a la gente. Y eso es lo que usted cree sobre el proyecto. Y voy a hacer otra observación, si usted me permite, porque se darán cuenta que esta es una mesa desigual y aquí hay 3 personas del mismo movimiento, ¿verdad?, que además no son especialistas, vuelvo a insistir, ¿verdad?, y que no se han capacitado con la gente que corresponde. Aquí deberíamos de tener a la gente de nivel que corresponde, y además hay cosas aquí poco serias también. ¿Y por qué insisto en esto? Porque otra cosa que se hace, para que vea lo que hace cuando uno tiene ignorancia y desconoce, es más bien descalificar a las personas que tenemos dudas sobre este tema, a las personas que estamos exigiendo que se nos hable con personas preparadas, con estudios serios. Entonces, lo que se dice es que, claro, aquí se habla de los diputados cristianos, porque lo que se insiste es en señalar que los que tienen alguna duda, una opinión diferente en este tema son o los que son ultraconservadores o los que ya no pertenecen a las generaciones jóvenes, o los que son cristianos, o los que no sé qué. Y aquí ese no es el tema. Si este es un tema de salud, aquí no interesa quién es quién, si es religioso, si no lo es. Y voy a hacer otra observación, además discúlpeme, porque sí tengo el derecho a la palabra, porque ya aquí todos han hablado un montón de rato. Esta falta de seriedad, me va a disculpar usted, Martín, de poner una cita bíblica del Génesis, donde dice que Dios puso todas las plantas, bueno, quien haya sido, porque esto, bueno, me dejas terminar. Nosotros en ese sentido, y con todo respeto, tenemos el derecho de utilizar una frase en ese aspecto. Déjame terminar porque vos has intervenido un montón de veces. Déjame terminar. Todos hemos intervenido. ¿Puedo terminar o no? Cerremos la idea. No, voy a cerrar la idea, precisamente, y por eso es que lo menciono, porque insisto, y tomo las palabras que dijo Diego, aquí necesitamos a los especialistas de altura, que son los que nosotros vamos a traer junto con el Centro Paso a Paso y la licenciada Priscila Spano, que es la que ha estado en relación con otros investigadores que tienen el nivel de ella. En septiembre vamos a tener una actividad, porque y señalo lo siguiente, aquí todos han tenido la palabra, todos estos grupos aquí, tener el derecho a preguntar y disentir de un tema que es de salud pública, aquí es más bien uno condenado por eso. Los medios de comunicación, y en eso, a excepción de usted, Laura, y eso se lo reconozco, los medios de comunicación, los diputados en la Asamblea Legislativa no han estado abiertos a escuchar otras posiciones. Entiendo que al señor Jack ya lo recibieron en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Nosotros tenemos casi 2 años de haber solicitado, junto con la licenciada Priscila Spano, que nos recibieran en la Comisión de Asuntos Jurídicos y no han querido. Y termino con esto, que es a lo que voy. Esto es publicidad engañosa. Esto es publicidad engañosa. Usted está engañando a las personas en este momento. Voy a decir, déjeme terminar. Si usted quiere atacar, pero estamos en la misma mesa. Estamos en la misma preocupación. Déjame terminar. Cerremos la idea y cierro la idea. Van a replicar. Cierro la idea. El foro de ayer, como el foro que están promoviendo hoy, se llama Evangélicos y Policía a favor del uso medicinal del cannabis. ¿Y qué quiere decir eso? Si
si usted lo presenta de esta manera, cualquiera que lo escucha a usted cree que es que los grupos evangélicos de este país y toda la policía está de acuerdo con este tema. Y resulta que los policías es el señor Jack, que es un ex policía de Estados Unidos, que tiene toda la razón en que perseguir era un fracaso. Y Martín, que viene de El Salvador, que es un muchacho de que tiene una iglesia evangélica, que entiendo yo por lo que dijeron ayer, que vos la fundaste, de que viene a hablar de este asunto. Entonces, así es como se vende la cuestión. El decir que una planta, Perfecto. como usted dice, que ustedes pusieron esta cita, Perfecto, de que Vanessa. como está en la naturaleza se tiene Ok. que usar, o sea, por Dios, hay un montón de plantas venenosas, pero vuelvo al asunto, este es un tema de salud. Perfecto, ok. Jack Cole o Diego Cross o Mar. Bueno, vamos en el orden que Let me ustedes tell you hagan. the facts about this. Déjame te digo los hechos de esto. We have 25 states out of the 50 states in the United States that have already legalized medical marijuana. Tenemos 25 estados que ya han legalizado cannabis medicinal o marihuana That's what your medicinal. bill is about here in Costa Rica, medical marijuana. Eso es lo que se trata la ley actual de Marvicantense. The outcomes of that legalization were just published last year by the American Medical Association, the most respected medical association in the United States. Los resultados de esta legalización fue ya publicado el año pasado por la AMA o American Medical Association. And their publication states Su publicación nos indica that in the states that have legalized medical marijuana, there has been a 25% decline in opiate overdose deaths. That's heroin and other opiates, 25% less. que en los estados que se ha legalizado el cannabis medicinal ha tenido una reducción del 25% de muertes de sobredosis de opiáceos. There has been an 11% decline in suicide rates among young men. Ha bajado el índice de suicidios en hombres jóvenes por un 11%. Fatal motor vehicle accidents have dropped by 9%. Accidentes fatales de automóviles ha bajado ¿a mucho por ciento? 9%. 9%. And there has been absolutely no increase in teenage drug use. Y no ha habido ningún incremento en uso por parte de jóvenes. O And menores none de of edad. that happened in the states that did not legalize medical marijuana. Y Their nada- stats are exactly the same as they were. Y nada de eso ha sucedido en los países, en And los estados. teenage alrededor. drug use is growing in every one of those states. Nada de eso ha pasado en los estados que mantienen un sistema prohibitivo, alrededor de los que sí han modificado y siguen manteniendo grandes problemas. Ok. Ok. Don Martín, reverendo Martín Díaz. Sí, bueno, para empezar creo que es un Tenemos que ir poco- cerrando porque el tiempo sí, se nos es un poco, irá creo que hay un 30 poco de minutos. falta de seriedad de venir a señalar y decir al muchacho y eso, que claro, adultocentrismo de nuestros países, pero bueno, ese es otro tema. Así que este señor inexperto es parte de una organización que es consultiva de Naciones Unidas. Este señor inexperto ha estado en las reuniones consultivas de alto nivel de Naciones Unidas para preparar la asamblea de Lungas, que fue en abril. Participé en el Lungas representando a la sociedad civil salvadoreña y también en la consulta de alto nivel de VIH y también en la asamblea. Este señor inexperto ha representado a la población civil ahí. ¿Usted estuvo ahí? ¿Usted representó a la sociedad civil? Le pregunto. O sea, aquí no vamos a venir a descalificarnos personalmente. Aquí estamos debatiendo ideas, estamos tranquilamente compartiendo las experiencias que hemos tenido y creo que el objetivo importante, aparte del tema de salud, que obviamente aquí ni él ni yo estamos diciendo que somos médicos, yo soy pastor, yo he hecho acompañamiento pastoral a personas que usan drogas, a personas que padecen un uso problemático. Él ha trabajado con policía. El punto es quitarle el mercado a los narcotraficantes. Mira lo que sucede en El Salvador, la violencia que hay en El Salvador. Los médicos y el Estado se tienen que dedicar a regular todo esto. Pero el punto es dejar de financiar a los grupos armados, dejar de que corran estos ríos de sangre en nuestra región. Nuestra región es la que más sangre está poniendo en la guerra contra las drogas. Y eso es muy importante también. De hecho, yo quisiera hacer un punto. Primero, todos estamos en la misma mesa. Todos estamos de acuerdo que es urgente un sistema de salud enfocado hacia estas sustancias ilegales, estas drogas ilegales.
el usuario o la persona, el ser humano que utiliza esto, por las debidas razones que sean, tiene el derecho de ser tratado como ser humano. Segundo, ha habido más muertes en solo México en 6 años, más de 100,000 muertes, más de 60,000 desaparecidos, superando las dictaduras de Argentina o Chile, relacionadas a la violencia en este sistema, que gente por sobredosis. Entonces, ¿qué está haciendo más efecto en estos momentos? Hoy, las armas que están matando, la corrupción que está metiéndose por todos nuestros estados centroamericanos. La pregunta, si me permite, porque ya tenemos que ir cerrando, Diego, y sé que Vanessa va a querer, tal vez para ir cerrando con ustedes dos, es si este proyecto sería válido, es decir, es posible, que es bueno, digamos, que se apruebe o no, inconveniente o no, en el sentido de cuál va a ser el impacto que va a generar a nivel de las personas consumidoras, si esto va a generar mayor consumo o menos consumo. En primero, este proyecto tiene que pasar. El de cannabis medicinal, tiene que pasar, me refiero, para quienes nos estén por sintonizando. 3 específicas razones. Los pacientes, las personas que requieren acceso seguro a su medicina y acceso especializado a su medicina. Segundo, este proyecto tiene que pasar porque da la oportunidad de evitar todo este desastre que ha sido este sistema que es hoy y que afecta a lo que queremos tú y yo, tratar la salud pública, y que no lo podemos hacer por este sistema. Y en tercer grado, esta ley pasa porque es finalmente un paso hacia el sentido correcto, hacia el sentido de hacer las cosas como debemos hacerlas. Ok. El proyecto debe de pasar, dice Diego Groscos, que es activista de este grupo también de evangélicos, que está pidiendo que se apruebe y que los grupos cristianos, el bloque cristiano de este país lo apoye. Bueno, yo tendría que decir aquí que en realidad nosotros no nos interesa o no nos preocupa el proyecto de ley como tal, o la marihuana o las sustancias que sean. Aquí el tema, y en eso coincido con vos, Diego, y insisto en lo mismo, o sea, vos tenés toda la razón, en este país no tenemos un sistema de salud, no tenemos aquí educación sobre esta enfermedad. Entonces aquí la preocupación es la siguiente: un proyecto de ley como este, que podría dar la libertad de que se consuma cualquier sustancia, no habría ningún problema. Aquí lo que estamos exigiendo es el derecho a la educación que tiene esta población, el derecho a la educación que se merece este pueblo, que las instituciones del Estado no han tenido. Entonces exigimos el derecho a la educación, pero también exigimos tratamiento para esta enfermedad, no lo que hasta ahorita se está haciendo. Coincido con lo que se ha dicho aquí, que perseguir es un fracaso y que la guerra contra las drogas es un fracaso, sí, pero también digo, como lo dicen los especialistas y como lo ha dicho aquí miles de veces la licenciada Spano, es que también permitir solamente sin educación y tratamientos adecuados para la enfermedad es también una adicción al fracaso. Y eso ya lo sabemos, vean los resultados en nuestras familias y a la población que nos está escuchando. Una vez más, vayan a sus vidas, ustedes que conocen a las personas enfermas, que las tienen en su familia, y las familias que también se enferman precisamente por esta situación, conocen la realidad. Y con mucho respeto para Martín, me va a disculpar, pero yo como ciudadana y como persona que vivo en este país y como persona que conoce esta enfermedad y que sabe que estamos hablando de un tema muy grave, tengo todo el derecho de cuestionar a quiénes son a los que traen aquí a hablar y a decir lo que dicen. Y por eso insisto, en esta mesa no hay especialistas para hablar de esta enfermedad. Y en este país hay mucha gente que dice que conoce esta enfermedad y que por los resultados de las cosas que hacen dejan mucho que desear. No puede uno entender cómo hay gente que dice que ha trabajado más de 30 años en esta población, que ha estado al frente de instituciones del Estado que ahora son promotores del consumo del cannabis. O sea, ignorando que están tratando con una población que está enferma, con una población que no ha sido educada. Aquí yo estoy por exigir el derecho a la educación y el derecho a los tratamientos para esta población. Ahora, perdone, el hecho de que usted haya estado donde usted dice que ha estado no garantiza nada, porque me van a disculpar, yo lo acabo de decir aquí, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha recibido por intervención de los grupos canábicos a todo el mundo que le ha dado la gana traer. Y han traído gente que no es especialista, y aquí se nos han tratado de presentar y nos han metido gato por liebre, porque me van a disculpar, esto es un gran negocio y aquí no hay que ser ingenuos. Ustedes no me van a decir a mí que los que han lucrado, permítame terminar, ¿me permitas terminar? No, nada más hacerle esa pregunta. Déjame terminar. ¿En quién prefiere el negocio? ¿En el narco o déjame legal? Déjame terminar.
Hay que ser muy ingenuo para pensar que el Tenemos que ir cerrando. narcotráfico que se ha enriquecido con este negocio no va a estar interesado en que se legalice el negocio. O sea, por Dios, no seamos tan ingenuos. Detrás de estos grupos tienen que estar Va a los que haber- se han enriquecido a costas de este negocio ilegal. Me van a decir ustedes que si yo me echo millonaria con un negocio ilegal, no voy a querer que se me legalice. Por supuesto que sí. Vamos Por cerrando, supuesto Vanessa. que hay mucha gente de buena fe y eso yo lo acepto. Hay mucha gente de buena fe al que se le ha vendido la idea de que la marihuana es medicinal y repito, aquí vamos a traer los especialistas que tienen investigaciones serias de instituciones muy respetadas de Estados Unidos que van a venir aquí a explicar estas cosas. Y vamos a darle cobertura a los dos temas. Tenemos que ir cerrando, ya Sí. tenemos que cerrar. Les agradezco muchísimo a todos los invitados. Yo solo quisiera dar 2 minutos rápidamente. Es que solo 1 minuto. no puedo. tenemos ya el tiempo, Diego No hay problema. Groscos, muchas gracias, activista, Jack Cole, exteniente de Nueva Jersey, Martín Díaz, reverendo de El Salvador, y también a Vanessa Montalbán, especialista en comunicación. Vamos a una pausa, ya venimos.